Vive conectado con BBM BlackBerry de Claro. Johnny Walker, celebrando tus pasos de progreso. Keep walking. Chevrolet Traverse tiene todo lo que buscas y mucho más. Conócela en chevrolet.com.pe. Buenas noches, soy Juan José Garrido Kekling, esto es Rumbo Económico. Esta noche tendremos una mesa de conversación. Tenemos al profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Católica del Perú, don Waldo Mendoza, y tenemos al decano de la Facultad de Economía de la UPC, Carlos Adriansen. Carlos, Waldo, muy buenas noches. Gracias a los dos por venir al programa. Encantado. Gracias. Bien, me gustaría empezar esta conversación sobre modelos de desarrollo planteándoles una pregunta a ambos. Para muchas personas el Perú está viviendo su mejor momento desde los inicios de la era republicana. Me gustaría empezar con Carlos, si les parece. ¿Crees que el Perú está pasando su mejor momento y si es así, por qué? A ver, los peruanos como país, como economía, caímos muy bajo en el lapso de declive que observamos entre los 60 y principios de los 90. Caímos muy bajo. Y quienes hoy día ven que crecemos y crecemos por más de una década, definitivamente sienten con toda propiedad que estamos en el mejor momento de la historia. Pero para decir cosas opuestas estamos los profesores de economía. Evidentemente estamos creciendo. La mayor parte de nuestros indicadores básicos han mejorado, pero también hay que llamar la cosa por su nombre. Si utilizamos indicadores básicos de comparación sobre el nivel de desarrollo relativo, por ejemplo, el ratio del producto por habitante de un peruano comparado con el producto por habitante de un país desarrollado, tanto corregido por paridad o sin corrección por paridad, todavía no alcanzamos los niveles de, entre comillas, desarrollo relativo que tuvimos hace 50 años. Caímos muy bajo con la corrupción y el pésimo manejo económico de los gobiernos de izquierda, de la corrupta dictadura velasquista, de la Constitución del 79, y lo que hemos hecho hasta ahora ha sido aprovechar mejor el entorno internacional, pero tenemos muchas reformas pendientes y por lo tanto para siquiera alcanzar el sitial relativo de producto por habitante sobre producto por habitante de un país rico o desarrollado, todavía tenemos mucho trabajo pendiente. El Perú, dice Basadre, y tiene toda la razón, sigue siendo una tarea. Muy bien. Don Waldo, ¿cuál es su opinión sobre el crecimiento actual? ¿Cree que antes de los 60 el Perú tuvo en algún momento algún espacio de crecimiento más importante o mejor que el actual? Si uno ve las cifras del 50 para adelante, porque para más atrás es más complicado, no hay ninguna duda de que este periodo de los 10 últimos años es el mejor de la historia. Incluso si uno lo ve comparativamente en el contexto latinoamericano, así que yo no tengo duda de que nuestra performance ha sido extraordinaria. No me quedan muy claras las razones. Mi impresión es que de hacer tonterías en los 80, hemos empezado a hacer cosas normales, casi el libro de texto, y eso nos ha llevado a este importantísimo crecimiento que ha bajado la pobreza, que ha disminuido en algún grado la desigualdad. Pero dicho esto, creo que hay un montón de cosas por hacer, felizmente sobre una base mucho más tranquila, sin inflación, sin apremios fiscales. Creo que es un momento para el que el Perú dé un gran impulso y tenemos todo para hacerlo. Parece muy interesante lo que acabas de decir, porque efectivamente uno escucha a muchos analistas de la clase política y hay muchas propuestas, pero las propuestas están de alguna manera desconectadas a lo que vive la realidad peruana. Si uno agarra las variables básicas de desarrollo, calidad institucional, ¿no? Capital humano, gente educada, gente con salud, infraestructura, Perú no tiene nada de eso. Y sin embargo crecemos a tasas más importantes que nuestro vecino chileno, por ejemplo, que tiene mucha mejor calidad institucional, mucha mejor infraestructura y mejor capital humano. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? A ver, compararnos entre nosotros y decir que nuestra performance es la mejor en los últimos 50 años, en comparación a una América Latina en declive, que tiene a la ficción de la quinta economía del planeta, que nunca ha sido la quinta economía del planeta como Brasil, que está entre la 9ª y la 10ª hace 50 años, y eso es cómodo. Nos vamos a sentir, digamos, campeones del campeonato local. Pero si miramos fríamente, miramos contra un país que se desarrolló,
Miramos un país que hace 50 años, más o menos, no tenía un producto por habitante muy lejano al nuestro y que hoy día tiene el producto por habitante de un norteamericano, como es el caso de Singapur. ¿Ellos qué han hecho? Se han abierto casi 5 veces más, exportan 5 veces más, exportan servicios mucho más que nosotros. Nunca tuvieron los términos de intercambio, por ejemplo, si hacemos una corporación Singapur-Perú, que nosotros hemos tenido. Siempre los tuvieron en comparación mucho más malos que nosotros. ¿Pero qué hicieron? Entendieron una sencilla lección, que hay que hacer todo lo necesario para seguir creciendo. Hay mucha gente que cuando habla de las perspectivas de desarrollo del Perú, habla de reducción de la pobreza y desigualdad. Yo pienso que la desigualdad es incómoda, pero la pobreza mata gente. Y la prioridad en ese país es crecer al ritmo más alto para eliminar niveles de pobreza. Si tiene vigencia o no en un país pobre una curva de Cousins y al principio la desigualdad es hasta deseable, es algo que la historia va a disolver, va a resolver en la medida que algún día alcancemos estándares. Pero no nos olvidemos que estamos en América Latina. Aquí cada vez que un país comienza a crecer, se habla de bajar el crecimiento con políticas de equidad y eso al final termina matando cualquier pretensión de desarrollo. Mire, la evidencia global es clara. La diferencia entre desarrollo y crecimiento no existe. Todos los países que crecen a un ritmo alto por décadas se desarrollan. La prioridad en el Perú es crecer a un ritmo más alto todavía por varias décadas. Eso va a hacer que la gente sienta la diferencia. Pero 10 años es como una pequeña fiestita, producto de reformas a media y buenos precios exactos. Ahora, creo que a lo que Waldo se refería es que en los últimos 60 años el Perú estos últimos 10 ha crecido a un promedio de ¿cuánto? 6.5, casi 7%. Estamos catching up, o sea, estamos convergiendo hacia la tendencia anterior. Lo que estamos es en una especie de efecto rebote de lo que efectivamente fue la caída de los 70s y 80s Algo de y 90s. eso hay, ¿no? Recordemos que el PIB per cápita del 90 era idéntico al del 60, ¿no? Entonces, de un PIB per cápita tan bajo, subir no cuesta mucho esfuerzo, ¿no? Le está pasando a los argentinos, ¿no? De una base tan baja como la de 2001, crecen pues a 7, 8%, ¿no? Pero disculpa que te interrumpa, pero en el caso argentino, Argentina en 1900 tenía un per cápita relativo a los Estados Unidos de 0.8. Ya tenían infraestructura, Argentina tenían era Europa. instituciones y tienen a la población mejor educada de América Latina. De hecho, tienen el IQ más alto de América Latina. O sea, en otras palabras, tendrían base sobre la cual soportar y sostener un crecimiento, sobre el cual apalancar un crecimiento. En el caso peruano, tendríamos que remontarnos a la República Aristocrática, ¿no? Fines del 19, comienzos del 20, donde hubieron una serie de reformas. El Perú creció a tasas muy importantes por 60 años, pero durante 40 años demolimos eso de una manera sistemática, ¿no? claro, lo destrozamos. Ahora, si uno quiere salir de este club de latinoamericanos, no le ha ido mal a Latinoamérica en el contexto mundial tampoco, no subestimemos. Quisiéramos ser como Vietnam o Singapur o Malasia, hay un montón de cosas por hacer, ¿no? Hace un par de semanas acaba de salir un trabajo bien interesante del Fondo Monetario que dice que casi todas las experiencias de crecimiento económico interesante, sostenido, alto, con poca volatilidad, son de países que han diversificado. Exportaciones fundamentalmente, ahí estamos lejísimos, ¿no? Las tradicionales son casi el 80%, la minería es 60%, el cobre es 25%, entonces allí no hemos hecho absolutamente nada, ¿no? Este modelo de crecer con lo que Dios nos dio no nos conduce a siquiera intentar imitar esas experiencias de crecimiento que Carlos menciona, ¿no? Yo concuerdo en que las exportaciones tradicionales son muy altas, pero estamos en un proceso de convergencia, ¿no? Porque de hecho han bajado, las no tradicionales están creciendo poco a poco, pero es un proceso de acumulación de capital físico, de mejoras tecnológicas, de acumulación de conocimiento gerencial, técnico que no teníamos, ¿no? A ver, en primer lugar, sí me gustaría tener el ingreso por habitante de Singapur. No me gustaría tener el ingreso por habitante ni de Vietnam ni de China, que es más bajo que el peruano. De lo que se trata es entender que países como el Perú sí se pueden desarrollar, que ponerlos las ligas locales siempre es una forma de engañarse.
Si uno dibuja el ratio de producto por habitante de un sudamericano, brasilero, chileno o peruano y lo compara con alguien exitoso, el gráfico es horrible. Es algo que los latinoamericanos tenemos que tener muy claro. Nuestros estándares son bastante autocomplacientes. Nos creemos ricos siendo pobres, creemos que nuestros problemas son redistributivos. Creemos que somos ricos, somos sumamente pobres. Hoy, con todo el crecimiento de los últimos 10 años, el producto por habitante de un peruano no llega al 10% de un norteamericano que tiene 4 o 5 años con cifras en declive evidente, que deberá revertir o no y que puede cambiar la historia del planeta. Pero para el Banco Mundial ya somos ingresos medios, ¿no? Casi $10.000 de ingresos por paridad de compra. Siempre hay una persona que nos dice lo que queremos escuchar, pero las cifras muerden. El Perú sí ha hecho una recuperación. Somos uno de los países que más ha ganado, digamos, participación sobre el PBI promedio mundial en los últimos años. Debemos sentirnos contentos por eso, sí, pero creer que hemos alcanzado siquiera el tamaño relativo en relación al promedio mundial para no comparar con un país desarrollado. Estamos básicamente por debajo de donde estábamos en los 60. Si vamos a hacer comparaciones, tomemos en cuenta esto. Muy bien. Vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a regresar después con Carlos Aracena y Waldo Mendoza. Regresamos.